muchísimo, muchísimo más de lo que usted está esperando recibir. Yo creo algo, hermano, Dios es Dios de sorpresas. Cuando Dios sorprende, hermano, el Señor siempre se pasa con las sorpresas. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero predicar o ministrar la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo bajo el tema decidiéndome por lo que Dios prefiere. Decidiéndome por lo que Dios prefiere. Porque es importante decidirme en base a lo que Dios prefiere. Porque tan cierto es que el hombre tiene un pensamiento y Dios muchas veces tiene otro pensamiento. Pero lo seguro es que el pensamiento de Dios siempre será mejor que el pensamiento de los hombres. Siempre el pensamiento de Dios será el más idóneo. Yo quisiera que vayamos a la Biblia, el libro de Efesios, por favor, el capítulo 5, y leamos el versículo 15 al versículo 17. Efesios capítulo 5, por favor, el versículo 15 al versículo 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué conocido que es este pasaje de la Biblia. Qué conocido que es este versículo. Pero hermano, cuando uno comienza a pensar en cuál será la voluntad de Dios para mí en los próximos días, cuál será la voluntad de Dios para mi familia en este año y en el año que vendrá, cuál será la decisión más oportuna que me acerque a agradar a Dios y no agradarme a yo mismo. Yo creo que hay muchas preguntas que hacernos. En estos días, justamente ayer y hoy, antes de venir a la iglesia, conversando con mi esposo, él me decía: ¿tú te acuerdas, Sandy, cuando en algún momento de nuestra vida nosotros teníamos una compañía de camiones de logística? Y recuerdo que en algún momento entró la frustración en nosotros, que estábamos bastante jóvenes. Y yo le decía a mi esposo: no sé por qué las cosas no fluyen en el negocio. Jóvenes, inexpertos, con pasión, con ganas de lograr muchas cosas. Y me acuerdo que un día, en nuestra frustración, porque cuando uno está frustrado, a veces piensa actuar de una manera, pero bendito sea Dios, que cuando Dios está en el asunto, hermano, Dios pone trabas para que haya cosas que no se den. Y yo me acuerdo que en la frustración que teníamos en algún momento, nosotros dijimos: ¿qué tal si vendemos la compañía, vendemos los camiones, liquidamos todo? Y ¿sabes qué? Lo pensamos. Y en algún momento hasta pusimos un anuncio que estábamos vendiendo lo que teníamos. Y no se daba, y no se daba. Y me acuerdo que le llamé a mi mamá y le dije: mamá, mira, queremos hacer esto, pero no sale comprador, queremos liquidar. Y mi mamá me dijo: tú no crees, ustedes no creen que no es la voluntad de Dios. Pero es que, hermano, a veces cuando la vida se vuelve tan difícil que parece que el carro no lo lleva usted, sino que usted empuja el carro, uno se frustra. Estamos en este cuerpo humano que muchas veces se frustra y que dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte, pero no sé qué está pasando porque siento que todas las cosas es como que estuvieran en una pausa. Yo creo, hermano amado, que todos vivimos una temporada así en la vida. Pero qué maravilloso es Dios cuando el Señor está ahí para decirte: espérate. Yo tengo una voluntad y tengo un plan mejor que lo que tú has pensado para tu propia vida. Por eso, leyendo la palabra, dice: mira cómo andas. Pregúntale al que está a tu lado: mira cómo andas. Con los pies. No, mira cómo andas, o sea, mira cómo estás procediendo, mira cómo estás actuando. Y dice algo interesante: no andes como necio, sino como sabio. Porque no hay cosa más nefasta, hermano, que usted aconseje, y al final de 3 horas de consejo la gente diga: sí, pero es que no me gusta lo que tú me dijiste, yo voy a hacer otra cosa. Entonces la Biblia dice: mira que no andes como necio, sino como sabio. Siempre la forma de escoger o las cosas de que vamos a preferir, hermano, a veces no son las que Dios tiene para nosotros. Si en una mesa, escúchenme,
Si en una mesa yo le pongo 3 platos, todos buenos, le pongo una guatita con un maduro frito, le pongo un seco de pollo, ¿qué presa le gusta? ¿La pechuga? La pechuga, una pechuga de media gallina. Y ponemos un arroz con menestra y una sábana de chuleta. Y le pregunto, ¿cuál quiere? Usted me va a decir, pastora, los 3, como le mando Luis. Pero le digo, no, solo hay una opción. ¿Cuál quiere? Usted lo va a pensar. Y usted comienza, si usted se ama, usted va a decir, son las 10 de la noche, frijol ahorita como que no, ¿verdad? Si usted ama su cuerpo, usted va a pensar, si me como ahorita la menestra, mañana no voy a poder cómo levantarme. Pero va a ver, usted se va a escoger por lo que más le apetece, por lo que más le provoca. Quizás lo que no ha comido en la semana, en esta semana no me he comido un sequito, me lo voy a comer. En la vida, hermanos amados, si hay algo que Dios nos ha dado, es el libre albedrío. El Señor nos ha amado tanto que nos ha dado un libre albedrío, pero el libre albedrío que Dios nos ha dado no puede ser licencia para que yo decida en mi propia carne, en mi propia voluntad, sino que es ahí donde la humildad me hace levantar mis manos a los cielos y decirle, Señor, yo prefiero esto, pero ¿qué es lo que tú prefieres para mí? ¿Sabe, hermano, por qué hay gente que fracasa? Hay gente que fracasa y no es porque le faltó inteligencia, no es porque le faltó consejo, no es que porque le faltaron recursos. Hay gente que fracasa porque termina decidiendo como necio y no como sabio. ¿Sabe que hay una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Y a veces pareciera que es el mismo asunto, pero no es lo mismo. Por ejemplo, cuando vemos esas películas de hombres que atacan grandes sistemas bancarios y qué inteligencia que le hacen a la banca, a la persona, a dónde llegó el guardia, a dónde se sienta la de caja, quién tiene las llaves. Es un estudio. Analizan cada movimiento, los segundos para que la alarma se prenda, los segundos para que la patrulla llegue afuera de la estación. Lo tienen fríamente calculado. Hay un estudio. Y si lo pensamos, es gente muy inteligente. Porque prepara todo, es una planificación tan minuciosa, tan exacta. Pero no son sabios. Porque cuando hay sabiduría, el pensamiento debería ser, ¿qué tal si termino sacando todo lo que quiero de ese lugar? Salgo con los bolsillos llenos, pero en la esquina me cogen 2 patrulleros y nunca más vuelvo a ver a mis hijos. ¿Qué tal si le embarro y nunca más vuelvo a abrazar a mi madre? ¿Qué tal si nunca vuelvo a regresar a casa? Inteligencia no siempre es sabiduría. Por eso es que la Biblia dice que hay una inteligencia que es humana. Hay una inteligencia, hermano, que es hasta diabólica. Pero la sabiduría que usted y yo necesitamos es la sabiduría del Padre. Si hay algo que tiene la sabiduría de Dios, es revelación. Porque cuando saben que Dios es el anciano de días. Uno de los nombres es anciano de días. Él conoció el ayer. Dios conoce hoy, pero Dios también conoce el mañana. En nuestra humanidad, usted y yo conocimos el pasado y conocemos el presente, pero el futuro no lo conocemos. A no ser que Dios en su misericordia nos lo revele. Pero la palabra del Señor nos dice que deberíamos vivir como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No sé exactamente en qué fecha lo ha escrito este libro de Efesios, el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Pero si en ese tiempo los días eran malos, en este tiempo son muy malos. Por eso es que yo tengo que saber qué decisión voy a tomar. Hermano, una decisión fuera de la voluntad de Dios me puede llevar al fracaso. Y hay fracasos que es muy difícil levantarse. Una decisión fuera de la voluntad del Señor me puede llevar a perderlo todo. Me puede llevar a terminar en un completo fracaso. Y le digo algo, la Biblia menciona algo, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. O sea, que cuando yo decido mal, no fue la voluntad de Dios, fue mi carne. Porque usted y yo siempre decidimos en consecuencia de nuestra voluntad, en consecuencia de nuestras decisiones, en consecuencia de nuestra conveniencia. Pero cuando amamos al Señor, le vamos a preguntar al Señor, ¿tú qué prefieres? Sinceramente. En su vida diaria, cuando usted tiene que tomar una decisión importante, ¿con quién consulta? ¿Con quién es la primera persona que usted consulta?
Yo creo que con la primera persona que deberíamos consultar es con el mismo Padre, con el mismo Dios. Señor, mira, esto está en mi corazón, Padre. Mi corazón se inclina por esto. Mi corazón, mi sentir humano se inclina por esto. Pero Señor, dime tú qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú prefieres que yo haga. Sé que me has dado un libre albedrío, Señor, pero yo quiero agradarte, hermano. Cuando uno ama a su Dios, uno quiere agradarle. Y te voy a decir algo. Cuando amamos y decidimos por amor al Señor, van a haber cosas que vas a decidir no porque tú prefieras, sino porque quieres agradar a Dios. Voy a testificar algo. Hace unos 2 años atrás, 3 años atrás, cuando empezaron esto de Ecuador y comenzó con esta de vacunas y de bandas tremendo, nosotros salimos de Ecuador por unos meses y recuerdo que mi corazón estaba muy angustiado porque teníamos que regresar a Ecuador y llegaba un momento de tomar la decisión con mi esposo de regresarnos juntos o él quedarse y yo venirme porque la situación estaba tremenda justamente en la ciudad donde nosotros trabajábamos. Todo el sector estaba terrible, los secuestros se habían levantado fuerte. Y me acuerdo, hermanos, que mi corazón estaba quebrado, porque cuando tú amas, tú quieres proteger. Y yo no sé, pero cuando el que es casado y se ha casado por amor, usted no quiere perder a su esposo ni a su esposa. Cuando uno ama, uno quiere proteger. Y yo le decía, mi amor, yo te quiero a mi lado, pero yo no quiero que tú vengas acá y que pase algo terrible. Uno ora y clama al Señor, pero la verdad es que en este estuche de carne se vienen tantas ideas a la mente y necesitamos rápidamente que el Espíritu Santo redarguya nuestra mente, hermano, aún del dolor, de los pensamientos terribles que puedan pasar. Y me acuerdo que era un día viernes y nuestro vuelo salía un sábado. Estábamos a más de 2 o 3 horas con Ecuador. Y de repente una hermana de Ecuador, una hermana de la iglesia de mi madre, de mi padre, me escribe y me dice, pastora, anoche tuve un sueño con usted, me dijo, y no sé si tenga tiempo, pero quiero darle ese sueño. Y enseguida, hermano, yo la llamé y le dije, cuéntame el sueño. Y ella me cuenta el sueño y me dice, yo soñaba, pastora, con ustedes. Y yo veía que había una mesa que ponían delante de usted. Y algo que recuerdo que ella decía es que había como 3 jarrones diferentes. Y decía ella, usted tenía que escoger entre esos 3 jarrones. Y realmente eran 3 decisiones las que teníamos por delante. Y de las 3 alternativas teníamos que tomar una. Y la hermana sueña con 3 jarrones. Y ella dice que en el sueño, ella veía que un jarrón era más bonito que otro jarrón. Y que en el sueño yo decía, Señor, todos me gustan, pero ¿por cuál me voy a elegir? Y ella me dijo, pastor, usted estaba pensando cuál escoger. Y en eso usted escogió uno. Y cuando usted escogió ese jarrón se volvió más hermoso. Y yo escuché una voz que dijo, ella escogió la mejor opción. Hermano, cuando ella me cuenta ese sueño, ella escogió la mejor opción. Yo dije, Espíritu Santo, tú no vas a permitir que nosotros fracasemos en la decisión que vamos a tomar. Hay pruebas que van a venir a tu vida para sacudirte. Hay situaciones que van a venir a tu vida, hermano, a trastocar tu mente, a que te vuelvas un ser más espiritual y no humano, a que no lo pienses ni lo analices con la lógica humana, sino que entiendas que no depende de ti, sino que el Señor te faculte en su misericordia poder hacer, poder actuar, poder decidir, poder determinarte. Y recuerdo que cuando recibí ese sueño, yo me sentí tan aliviada. Me sentí tan aliviada. Y me acuerdo que nos miramos con Santi y ya faltaban unas horas para irnos al aeropuerto. Y le volví a preguntar y le dije, esposo, ¿qué hacemos? Me voy y tú te quedas. Las maletas estaban listas, hermano. Las maletas de los 2. Pero todavía estaba la posibilidad que él se quedara un tiempo más y luego volvernos a ver. Y él me dijo, no. Vinimos juntos y de aquí nos vamos juntos. Y me dijo mi esposo, el Dios que me escondió aquí me va a esconder allá y el Señor nos va a ir, hermano, y así fue. Y yo creo algo, que el Señor cuando tú te humillas y le dices, hermano, porque en mi humanidad yo quería decidirle algo, pero a veces hasta al puntito de cerrar la puerta, tú te humillas y le dices, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a agradarte. Hermano, eso toca el corazón de Dios. Amén. Porque pudiendo decidir en el libre albedrío, uno quiere agradar a Dios.
¿Cuántos padres hay aquí? Como padres nos sentimos honrados cuando nuestros hijos nos consultan, ¿sí o no? Cuando el hijo le dice al papá, papá, mira, yo quisiera hacer esto, pero ¿tú qué crees que a mí me conviene? Hermano, si humanamente uno como padre se siente honrado de la actitud de un hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor en esta noche? Y hay un problema. La gente siempre quiere escoger o preferir donde siente que puede alcanzar o ganar más. Pero hermano, no siempre más es mejor. Parece un trabalengua. Pero no siempre tener más termina siendo lo más conveniente, no termina siendo lo mejor. Tuviera el chavo dirá, mírelo, como me estoy hablando más. ¿Sí? Porque no siempre más es mejor. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia y vea conmigo 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mira lo que dice, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si hay algo que la palabra enseña, es que el éxito en la vida no es solamente en una área. El éxito en el hombre y en la mujer tiene que ser en todas las áreas de su vida. Si alguien me dice, es que yo he progresado y tengo éxito laboral, pero no tengo éxito en mi hogar, usted no ha sido exitoso, usted es fracasado. Porque el éxito tiene que ser en cada área de la vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es plenitud. ¿Cuántos saben que el Señor es plenitud? El Señor es plenitud. Y si yo tengo a Cristo, tengo la plenitud. La plenitud tiene que ser en todas las áreas de mi vida. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. No en ciertas, hermano. Dile que está a tu lado. No en ciertas. Dile, no en ciertas. En todas. En todas. Pero hay algo, hay prioridades. ¿Por qué la gente escoge mal? Porque la gente se olvida de que hay prioridades. Yo no puedo escoger por capricho. Yo tengo que hacer una diferencia entre lo que es capricho y lo que es necesidad. Tengo que saber la diferencia entre lo que es un capricho y lo que es la necesidad. ¿Qué es la necesidad? La necesidad o lo necesario es lo que yo necesito, hermano, para poder subsistir, para poder vivir. Hay necesidades tan básicas como comer, hay necesidades tan básicas como ir al baño, hay necesidades tan básicas como hablar con una persona. Hasta hablar con otra persona es una necesidad. ¿Y qué es un capricho? Capricho es lo que yo siento que necesito porque lo quiero gustar, porque es un gusto. ¿Cuándo yo sé que es un capricho? Cuando es algo que si no lo tengo no importa, puedo seguir viviendo sin él. Una necesidad yo la necesito para vivir. Sin aire nos morimos. Pero sin un vestido nuevo usted no se muere, ¿verdad? El agua y la luz en la casa la necesitamos porque sin luz se daña la comida de la nevera, no puede planchar, no puede cocinar. Pero sin un par de zapatos nuevos usted puede vivir. Yo tengo que reconocer lo que es necesidad y lo que es capricho. Y aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tenga salud así como prospera tu alma. Hay dos cosas que yo tengo que tener en cuenta, hermano. La salud y el alma. Hay cosas que son necesarias, que son prioritarias. Y hay gente que no decide por necesidad. Hay gente que decide por capricho. Oye, pero ¿por qué cambiaste el televisor? No, pero es que ese televisor, mira, ya no se ve clarito. Ya el césped en la cancha se ve como color azul y yo sé que el césped es verde. Oye, pero no necesitábamos comprar, todavía funciona. Quiero que entienda algo. Hay cosas que no son necesidad, hay cosas que son capricho. Ay, como yo sé que es la voluntad de Dios fácil, porque Dios no cumple capricho de gente malcriada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que es verdad que el Señor nos bendice, hermano. Pero no me diga, Señor, es tu voluntad que me endeude con la tele de... ¿Cuánta es la pulgada más grande? 106.
Señor, es tu voluntad que yo vaya allá y me endeude con la de 106, Padre. ¿Tú crees que sea tu voluntad? Y en la casa, hermano, se está dañando la licuadora. Y en la casa, la cama, cuando usted se acuesta a dormir, le suena clic y se va durmiendo todo el peso en vez del lado derecho. Entonces, y le está preguntando a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo me compre esta planta ahí? Y es como que el Señor dice, ¿estás segura de lo que me estás preguntando? Hay cosas que son necesarias. Pero hermano, cuando hay la gente tan inmadura que hasta el capricho le pregunta a Dios por un capricho. Yo creo que a veces el Señor esas cosas ni responde. Dice la palabra, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Hermano, debemos como cuerpo de Cristo entender que hay necesidades que son importantes. Y cuando me toque decidir y escoger algo, siempre tengo que pesar lo que es necesario y lo que no lo es. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia, por favor. Al libro de Hebreos, capítulo 1, y podamos leer el versículo 1 y el versículo 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 3. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1. Gloria a Dios. Dios habiendo hablado muchas cosas. El 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice en el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escuche, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Y ponme el 4, por favor. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué leo todos estos versículos? Porque quiero que sepa algo, que desde el inicio el Señor ha venido hablando. Habló por el Padre, habló por el Hijo, ha hablado a los profetas. Hermanos, siempre va a haber alguien que pueda confirmar cuando hay que tomar una decisión importante. Hay herencias espirituales que Dios tiene para nosotros. ¿Saben por qué hay gente que pierde las herencias? ¿Saben por qué hay gente que pierde los premios que Dios tiene? Porque hay gente que no sabe consultar. Qué tremendo es que la gente viene a pedir una ayuda en vez de pedir una sugerencia, una consulta. Porque hay gente que dice, es que es mejor pedir perdón que pedir permiso. No, mi hermano, no es así. Eso en el mundo. Eso en el mundo. Ay, no, vámonos más, que mejor es pedir perdón que pedir permiso. Ya está hecho. Pero hermano, cuando el daño está hecho y es irreversible, y venimos trayendo esa decepción a la casa, a los hijos, a la familia, venimos arrastrando. Hay decisiones que arrastran a los hijos. Yo creo algo. Cuando Abraham y Lot se separan, ¿quién escogió a dónde se iba? Lot. Y es lo mejor. Escogió lo mejor físicamente, a la vista. Hermano, Abraham dan un video y le dijo, mira, ¿sabes qué? Escoge tú. Y Lot dijo, espérate un ratito, déjame ver para dónde. ¿Verdad? Y comenzó a ver, pero no se dio cuenta de algo. Que él tenía familia. Y que sus hijas, que los hijos que iba a tener, se iban a contaminar en la tierra que él había decidido vivir. Porque a Lot no lo mandó el Señor a ese lugar, él lo escogió. Hay decisiones que terminan siendo la destrucción de una familia porque no saben consultar con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Perdóneme, pero hay gente que termina con la familia destruida, con hijos destruidos y apartados de Dios porque no supieron escoger. Pero usted se da cuenta que hay gente, hermano, que cuando ha sabido consultar a Jehová, en medio de todos sus errores, han experimentado el éxito de parte de Dios. Una de las cosas que yo admiro es que aún David siendo rey,
la corona no se le subía a la luna. Cuando él tenía que ir a una guerra decía, pásame el efod. Necesito consultar con Jehová. ¿Cierto o no cierto? Amén. Él era el rey, hermano. Él podía hacer lo que él quería. Él tenía un ejército de hombres. Pero él decía, no. Yo necesito consultar con Jehová. Señor, tengo que ir. Y el Señor le decía, anda, porque vas a tener victoria. Si un rey consultaba, ¿por qué usted y yo no vamos a consultar? Amén. Si un hombre que tenía un ejército disponible consultaba, ¿por qué nosotros no hemos de consultar? Hermano, qué importante es aprender a consultar al Señor. Quiero que sepa algo. Dios nos dirige en su amor y en su misericordia a escoger lo correcto y lo más conveniente. Y yo le invito que si han sido tiempos o días donde usted ha estado tomando decisiones por cuenta propia, yo le invito a que se acerque al Señor y con actitud humilde le pregunte, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi casa? Yo le prometo, hermano, que es que a veces Dios nos dice, esto es lo que te conviene. Y uno dice, Señor, pero es que eso no me gusta. Pasan los días, pasa un tiempo y usted dice, Dios mío, no me imaginé cuán bendecido y cuánto esa decisión que en un momento no me agradaba, ahora me trae gozo, me produce alegría, me produce regocijo, porque hermano, usted y yo vemos el hoy, pero el mañana lo está viendo el Señor. Póngase de pie en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra viene a edificarnos, Señor. Gracias porque tu palabra viene a confrontarnos, porque tu palabra viene siendo la píldora para nuestra alma.